So the wall is moving along, it's moving along rapidly, it's beautiful. I changed the design. It's stronger, bigger, better, and cheaper. People are pouring in, but we've stopped them. And now, as I said, we have other people helping us, including the country of Mexico. Let's see how it works out. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar y les doy la bienvenida a este programa en el Financiero. Nosotros somos Gabinete de Seguridad y en el que estamos abordando la problemática de seguridad pública y seguridad nacional en México y en el mundo. Y con estas imágenes que acabamos de ver, estamos iniciando el programa donde Donald Trump básicamente está presumiendo cómo el gobierno de México está apoyando a Donald Trump literalmente en su proceso de reelección. Estos comentarios lo hizo durante el lanzamiento de su campaña para ser reelecto en el 2020, en donde este apoyo que le da México para controlar el flujo migratorio, pues básicamente a lo mejor le podría entregar de nuevo la presidencia a Donald Trump. Y vamos a iniciar el programa analizando lo que ha sucedido en estas últimas 2 semanas desde que Trump accedió a no imponer aranceles a todos los productos mexicanos a nuestro país. Eso fue casi hace 2 semanas, ustedes recordarán. Entonces, vamos a hacer un análisis de lo que ha sucedido en estas últimas 2 semanas. Y me acompaña en este momento Jorge Nader, director general del Centro de Análisis y Desarrollo del Derecho, es miembro del Gabinete de Seguridad. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Ana María, muy buenas noches. ¿Por qué no empezamos a hacer un análisis inicial de cómo vemos lo que ha sucedido en estas 2 semanas? Han sucedido cosas extraordinarias. Entonces, tú desde la óptica legal, ¿por qué no nos das un recuento de qué es lo que ha estado sucediendo? ¿Cómo no, Ana María? Bueno, desde el punto de vista legal, lo que estamos viendo es la aplicación de una serie de principios que no necesariamente se encuentran contenidos todavía en nuestras normas y que están incidiendo sobre los migrantes en perjuicio a veces de sus derechos. A ver, ejemplos específicos. Bueno, mira, yo partiría de lo siguiente. El artículo 1 de la Constitución establece que toda persona gozará de los derechos humanos que otorga la Constitución. Toda persona que se encuentra en el territorio de la República Mexicana. La Constitución, cuando reconoce derechos humanos, no lo hace solamente para los mexicanos o para los nacionales, sino para toda la persona que se encuentre en el territorio de la República Mexicana. Y uno de esos derechos, establecidos constitucionalmente, es el libre tránsito, por ejemplo. De tal manera que, si bien es cierto que el libre tránsito también está sujeto a las leyes de migración, también lo es que, por ejemplo, hemos estado viendo esta semana algunos casos en los que de pronto les piden o se sabe que les van a pedir identificación a migrantes para que se les pueda, por ejemplo, proporcionar algún servicio como es un transporte. Entonces, en ese sentido, ya empieza a haber una afectación a ciertos derechos reconocidos constitucionalmente, como el de no ser molestado sin una causa justificada. También las reglas legales establecen que la policía ciertamente puede realizar algún acto de molestia sobre una persona, pero cuando existe alguna sospecha razonable de que se encuentra cometiendo algún delito. Ahora, la pregunta es si este tipo de actos en verdad está resultando en un cambio en el flujo migratorio. Por eso, miren, qué bueno que nos acompaña esta noche vía telefónica Enrique Rivas Cuellar. Él es alcalde de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para hablar sobre qué es lo que ha sucedido en estas últimas 2 semanas. Alcalde, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha visto usted? ¿Ha habido algún cambio importante a la luz de los anuncios que se hicieron hace 2 semanas? Ana María, muy buenas tardes, un gusto saludar al extenso auditorio. Bueno, aquí desde la frontera norte, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, la presencia o el flujo migratorio ha ido incrementando. Recientemente en las reuniones que hemos tenido de reuniones de trabajo se nos ha notificado que próximamente en la próxima semana y media empezaremos a recibir gente que va a ser repatriada
y que va a estar en espera de la cita que un juez de los Estados Unidos le otorgue para resolver su situación migratoria ya en los Estados Unidos de América. Sí. Por otro lado, diariamente por esta frontera se repatrian a entre 180 y 200 connacionales mexicanos que son deportados y que diariamente aquí recibimos. Se les da un servicio de pues obviamente que se comuniquen con sus familiares, un transporte hacia el interior de la República y bueno, pues se les auxilia en todo lo que está al alcance de nosotros. Pero ese es el flujo migratorio que viene de norte a sur. De sur a norte, pues tenemos 3,000 migrantes que están aquí en la frontera, pues en espera de que sean llamados para iniciar su trámite. Y esa es la realidad que estamos viviendo desde aquí, desde la frontera. Pero, a ver, Enrique, cuéntanos, ¿tenemos alguna idea de cuántos migrantes podían regresar de Estados Unidos a México y sabemos de qué países son? ¿Les han dado algunos detalles el gobierno federal o los mismos o tus contactos en Estados Unidos? ¿Qué sabemos? No, nosotros sabemos los que tenemos actualmente aquí. O sea, aquí tenemos detectados en 7 casas de migrantes o albergues, tenemos alrededor de los 3,000 de varias nacionalidades. La nacionalidad que predomina, arriba de 1,200, es los ciudadanos de Cuba, cubanos. Hay más de 1,200 cubanos. Entonces, eso es lo que más tenemos aquí en la ciudad. ¿Cuánto se habla de que son 70,000 los que quieren repatriar a México por distintas ciudades? ¿Cuántos nos va a tocar recibir aquí por Nuevo Laredo? Desconocemos todavía cuántos y qué ayuda va a llegar de la Federación, porque definitivamente nosotros no tenemos ya la capacidad del sostenimiento, de la manutención, del cuidado de las personas que regresen aquí o que las regresen aquí a México a través de Nuevo Laredo. Bueno, entonces, ¿sabe que hagamos esto, presidente? Me encantaría que pudiéramos mantenernos en contacto porque creo que claramente va a ser en Nuevo Laredo donde se va a empezar a sentir o tal vez resentir este cambio de política migratoria que tiene México con Estados Unidos. Entonces, ojalá que nos vuelva a acompañar. Por supuesto, con muchísimo gusto. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches, el presidente municipal de Nuevo Laredo. Y ahora se incorpora en esta mesa Roxana Juárez, especialista en Fuerzas Armadas, quien es miembro también de este Gabinete de Seguridad. Roxana, a ver, tu análisis inicial de lo que ha sucedido en estas últimas 2 semanas. Bueno, en primer lugar, el tema grave es los elementos desplegados. Me parece que hay un poco de dificultad en implementar protocolos, porque bueno, esto se hizo de manera muy rápida. Nos quedan 35 días, de acuerdo, eran 45 o 90, pero si pensamos en 45 días, nos quedan 35, en los cuales tenemos que detener el flujo migratorio. Sin embargo, creo yo que todavía no estamos manejando los números que tendríamos que manejar. Estamos viendo que, bueno, que los norteamericanos, la Border Patrol rechazó 11,000 personas en mayo. Al parecer había una confusión también en los estados fronterizos del norte seguros, entonces estaban todos cayendo en Mexicali y y había parte de estas personas en Tijuana. No en Reynosa y no tanto en Reynosa, no tienen en Tamaulipas una gran presión. Por otro lado tenemos el problema de la frontera sur, en donde tenemos militares desplegados. Hay un problema con Militares, ¿son militares, hay que decirlos, o qué son? No, son militares y han estado integrando gente de fuerzas federales dentro de migración. Entonces tenemos una especie de fuerzas mixtas. La mayoría son militares que están dándose a la tarea de solicitar documentación, y tenemos un problema imperante en Chiapas, en donde hay intelectuales quejándose de que esto atenta contra los indígenas, contra las zonas indígenas de Chiapas. Qué interesante. Además hay otra cosa, tenemos Eso un podría problema, crear otro conflicto. así es, y tenemos
tenemos un problema geopolítico. Guatemala, bueno, Trump creo que ayer o antier anunció en un tuit que va a firmar un acuerdo de país seguro con Guatemala. Y por otro lado, El Salvador tiene su plan de Cuscatlán, que es un plan muy robusto, pero sin prevención. Es solamente... Y hubo una reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Salvador. ¿Sabemos algo? Nayib Bukele, sí. Parece ser que creo que fue una reunión, bueno, no tenemos, realmente yo busqué los detalles, no hay grandes detalles, pero lo que sí, el presidente de El Salvador dio a conocer su plan de seguridad fronterizo, y la verdad es que es un plan que creo que deja de lado la prevención, está haciendo mucho hincapié digamos que en la impartición de justicia, los castigos y esto, pero no estamos viendo un plan de prevención. Creo que ese es el tema geopolítico más inmediato. O sea que esto se lanzó, digo, tendrían que haber tenido algo detrás. Claro. O sea, algo planeado ante una situación así, ¿o no? Es un tema sumamente complejo porque envuelve aspectos políticos indudablemente, aspectos que tienen que ver con una relación de vecindad y de intereses comerciales con Estados Unidos, pero también en materia de seguridad con los países del sur, de Centroamérica y de Sudamérica. Pero al mismo tiempo, en esta serie de relaciones, no podemos pasar por alto los aspectos jurídicos, porque finalmente los flujos migratorios están regulados por la ley. Sí. Se involucran derechos humanos y también se involucran derechos reconocidos en legislaciones secundarias que hoy están en entredicho. Sí, fíjate qué curioso, en cualquier otro momento pues deberían de haber declarado estado de excepción. Si quieren usar este tipo de herramientas, pues declaras estado de excepción o no, o me equivoco. Bueno, a lo mejor No, ya a lo mejor, sería... sí. ya es como la última instancia. Como la última pero, instancia, pero... pero lo que está pasando ahorita en este momento es, especialmente si están revisando todos la identificación de las personas que están subiendo el transporte. Claro. Se está poniendo... Es violatorio. Claro, es que se está poniendo en tensión el Estado de Derecho, que regula, por un lado, los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución, y también, por otro lado, el derecho que tiene, desde luego, la autoridad nacional para regular los flujos migratorios. Sí. Entonces, está provocando una tensión jurídica que creo que nunca antes se había visto, con la intensidad con la que se está viendo en este momento, y es algo que se tiene que resolver en el corto y en el mediano plazo también, a través a lo mejor de reformas legales o de otro tipo de soluciones que resuelvan la parte jurídica para que no, en este esfuerzo que puede ser muy válido, se comprometan los derechos legítimamente otorgados. Hagamos esto, yo creo que vamos a tratar de continuar analizando este tema, yo creo que en las siguientes semanas, hasta que llegue el día cero, y veamos en verdad qué tanto pudo avanzar México o si se pudo detener estos flujos migratorios. Entonces hagamos esto, nos vamos a ir a un corte, pero Roxana y Jorge van a continuar con nosotros en otras mesas, así que no se vaya, vamos a hablar sobre carreteras peligrosas en México. La tradición de la fiesta brava en México y el mundo. La tauromaquia vista desde diversos ángulos, culturales y de negocio. Un espacio para toreros, rejoneadores, ganaderos y aficionados. De animales bravos, hombres valientes, buenos vinos y ganaderías de prestigio. Que se mezclan para tener un buen tiempo de toros. En el financiero Bloomberg contamos historias. Tiempo de Toros con Rafael Cue. Viernes 8:30 de la noche. Retransmisión domingo 8:30 de la noche. Bloomberg Markets European Open. La información en tiempo real desde los primeros minutos del día. Bloomberg Markets European Open. Lunes a viernes, 2 de la mañana. En el financiero Bloomberg, contamos historias. Los tomadores de decisiones necesitan estar informados de lo que pasa en los mercados. Al sonar la campana, los grandes empresarios quieren saber del cierre de bolsas en México y Nueva York y del comportamiento de los principales indicadores bursátiles. Informamos, analizamos y profundizamos en todo aquello que les interesa del medio financiero, visto desde diversos ángulos
Porque en el financiero Bloomberg contamos historias. Al sonar la campana, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gabinete de Seguridad. Antes de entrar al siguiente tema, que es hablar sobre y analizar por qué las carreteras son tan inseguras en México, tenemos una llamada con la alcaldesa de Suchiate, Chiapas, Sonia Eloína Hernández. Alcaldesa, qué bueno que nos acompaña esta noche, porque yo creo que es imposible entender si ha habido cambios o no con esta nueva política migratoria de México sin hablar contigo. ¿Qué es lo que está pasando en tu municipio? Pues en el municipio de Suchiate, Chiapas, la puerta de México, que como lo dijo nuestro presidente Andrés Manuel, es la puerta del mundo. Hoy nos encontramos contentos por la pronta llegada de la Guardia Nacional. Sin embargo, pues el restemor y el temor que tienen aquí las personas que se dedican únicamente al comercio es que si van a permitir que sigan viniendo a comprar, a dejar la derrama económica, no nada más en Suchiate, sino en el estado, en varios estados, ¿verdad? Porque vienen a comprar muchísimo los de Guatemala. ¿Por qué? Por el cambio de quetzal que está, por cada 100 pesos nos dan 42 quetzales, o viceversa, dan ellos 42 quetzales y le dan 100 pesos. Casi es más del doble. Sin embargo, hoy estuvo aquí nuestro presidente de la República, Andrés Manuel, con el presidente de El Salvador. De verdad que es admirable lo que hace nuestro presidente, porque pues todos lo sabemos, ¿verdad? Los aranceles que no queremos que nos los suban en Estados Unidos, como nos explicó hoy, del 5, luego el 10 y luego hasta llegar al 25, pues es algo que nos iba a afectar terriblemente. Así es que hoy anunció, se firmó más que nada un tratado entre Salvador y México, donde va a tener el apoyo El Salvador por parte de nuestro presidente de la República de 50,000 hectáreas, o sea, 20,000 personas con el apoyo federal, sembrando vidas. O sea que también allá van a replantar. Y pues de alguna manera yo pienso que es algo inteligente lo que está haciendo el presidente de la República, porque no es poner un muro humano, un muro de concreto, es resolver la situación. Y vaya que de alguna manera, yo sé que muchas personas dirán, bueno, pero si aquí no nos ayuda, ¿por qué hay así? No. Por ejemplo, en el estado de Chiapas nos está dando 200,000 hectáreas más para el proyecto Sembrando Vidas, pero era muy importantísimo que se resolviera de tajo, de lleno. ¿Por qué sale la gente? Es un fenómeno migratorio de toda la vida, que vino para quedarse. A ver, una de las cosas que nos gustaría entender, alcaldesa, si es que están viendo menos migrantes entrando por Suchiate y si hay se ha reducido el flujo, porque eso es en parte parte de la promesa que le hizo al presidente Donald Trump. Efectivamente, se ha reducido muchísimo. Yo quiero pensar que casi el 90-85% se redujo a partir de que dijo lo de la Guardia Nacional. Y los que están acá, pues se les está dando la atención de la visa humanitaria, cual debe de ser, acordémonos que pisando el suelo mexicano ya tiene los mismos derechos que cualquier mexicano por derechos, ¿verdad? Los derechos humanos de las personas. Sí ha disminuido. Alcaldesa, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche aquí en Gabinete de Seguridad y ojalá que regrese para que nos siga comentando y describiendo qué es lo que está pasando en Suchiate, qué efectos está teniendo esta nueva política migratoria, por lo menos en su municipio. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias, desde la Puerta de México, Suchiate. Hasta pronto. Hasta pronto, muchísimas gracias. Qué interesante. Miren, vámonos al siguiente tema y aunque no creas, sí tiene vínculo con este tema de lo que está pasando con el flujo migratorio. Vamos a analizar qué es lo que está pasando en las carreteras en México. Existen bandas especializadas en el robo de autotransporte que pues básicamente están impidiendo el libre tránsito de los camiones y tráileres que circulan por el país. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el robo a autotransporte registró 3,147 denuncias
una cifra 6.4% superior a la observada en este mismo periodo del año pasado. Y para analizar estos temas me acompaña esta noche Gonzalo Soto, usted lo conoce, es editor en Bloomberg Business Week México y autor de este artículo muy interesante en donde nos da esta descripción, estos datos. También nos acompaña aquí en la mesa Armando Álvarez, doctor en Políticas Públicas y Seguridad Nacional, y Ricardo Márquez, también usted lo conoce muy bien, nos acompaña como parte de nuestro gabinete en seguridad. Él es especialista en seguridad. Muchísimas gracias a los tres. A ver, Gonzalo. Aquí todos se conocían menos yo. Yo creo que deberíamos incorporarte al gabinete, caray, porque con este reporte está muy interesante y ha hecho mucho ruido, porque lo que tú haces es como subrayar cuáles son las carreteras más peligrosas en México. Que aquí aprovecho que bueno que estás por acá, traes el reporte de Domínguez Reséndiz, que es en buena medida parte de lo que nosotros nos bajamos para tener esta información muy clara de las carreteras más peligrosas en México. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo mencionamos? Vaya, la mayor parte todavía de las mercancías que se mueven por el país todavía lo hacen a través de carreteras. Y cuando tenemos este tipo de disrupciones en las cuales el comercio, en las cuales el libre flujo de mercancías simplemente no puede existir, pues tenemos un problema no nada más de seguridad, sino también tremendamente económico. Estamos empezando a ver cuáles, según este reporte que nos presentaste, son las carreteras más peligrosas. Si quieren nos vamos más o menos rápido para que nos invitarnos para platicar. Tenemos que abarca lo que es Durango, Nayarit y Sinaloa, algunos tramos bastante largos ahí en el tramo del Rosario y Escuinapa. Bien sabemos ahí un tema de seguridad importante por el tema de algunas bandas relacionadas con el crimen organizado. Si quieres vamos a las siguientes, que es también las de en Monterrey, Reynosa, obviamente. Tamaulipas, un estado que en los últimos años, ahorita lo van a explicar. Y que te lleva hasta la frontera. Lo interesante es que esta carretera te lleva hasta la frontera. Algunos de los pasos internacionales, los pasos de los puentes fronterizos más importantes que tenemos en el país. Vamos, si quieren, dándole allá en producción, vamos dándole, por favor. La siguiente, por favor. Pero sí sigue sorprendiendo. A ver, ¿dónde? Ciudad de México, Querétaro. Eso a mí me sorprende, ¿eh? Yo no sabía, yo no entendía que era tan peligroso. Sabía que había incidentes. Y estamos hablando del corazón de una de las regiones, de la región económica más pujante en los últimos años y todavía en la actualidad, que es el Bajío, Querétaro. Entonces, pues que ocurran estas disrupciones siempre es bastante importante. Le vamos dando. ¿Estamos hablando de robo de mercancía o secuestros? ¿Estamos hablando simplemente de robo? De todo un poco, sobre todo que el transportista simplemente no pueda llegar del punto A al punto B de manera segura. Con su carga. Puebla, Veracruz. Ciudad de México, Puebla, Veracruz, que de hecho el tramo de Puebla, Veracruz se ha convertido en el más peligroso del país. Entonces, y hablamos también que es la llegada hacia el puerto más importante que tenemos en el Golfo de México. Vamos a darle también hacia adelante, por favor. Sigamos. Tenemos que es Querétaro, Salamanca, Irapuato. Este tramo también es importante, insisto, la industria de autopartes, la industria automotriz tiene ahí un peso bastante importante, un peso específico importante. Hay fuertes disrupciones también ahí. Le damos hacia adelante, por favor. Cuernavaca, Ciudad de México, Cuernavaca, Guerrero. O sea, eso sí, también, esto es increíble por la cantidad de turistas. O sea, esto también es un llamado para que los turistas tengan cuidado, los que van a Acapulco. Y no nada más ellos, sino también en zonas que, como dices, son altamente turísticas, porque también en teoría ya ha habido anteriormente esfuerzos de vigilancia en esas zonas. Le damos, por favor, ya las últimas. A ver, pero sí, a mí sí me sigue sorprendiendo, ¿eh? Correcto, y tenemos ahí Morelia, Lázaro Cárdenas, el puerto también importantísimo, Michoacán, una zona agrícola importante, el puerto más importante que tenemos, o de los puertos más importantes hacia el Pacífico, tramos también con fuertes disrupciones, y el último tramo que es el de Ciudad de México, Pachuca, nuevamente en el centro del país, con disrupciones pues muy importantes, ya lo vamos a ver ahorita. A ver, parece que no lo tienen, me están comentando, pero bueno, ya lo mencionaste. A ver, pero cuando hablamos de peligroso, estamos hablando, es que literalmente todas las carreteras que salen de la Ciudad de México son de las más peligrosas del país. A ver, Ricardo, ¿qué es esto? Es que la Ciudad de México concentra buena cantidad de las mercancías, es decir, productos que se generan en Puebla, que llegan a Veracruz, que llegan a Tamaulipas, tienen que llegar a la Ciudad de México, que es el gran mercado. Por supuesto, no concentra todo, pero la Ciudad de México es el gran mercado del país. Por eso
no solamente las principales ramales de la red carretera nacional que confluyen en la Ciudad de México, sino también las principales entradas, la entrada de la carretera de México, de Puebla a la Ciudad de México, la que viene de Querétaro, la que entra por el Estado de México. Por eso son los puntos Pero a ver, principales. Armando, y ahorita vamos a tener una mesa para conversar sobre cómo el sector privado está enfrentando este tipo de situación. Pero si no se puede mover mercancía en México, mercancía que no solamente sube al norte para exportarlo a Estados Unidos, sino personas, porque eso es donde viene también el tema del flujo migratorio. A ver, o sea, yo creo que hay que cerrar el changarro. O sea, a mí de veras, esto me sorprendió cómo... O sea, son todas las salidas de la Ciudad de México y sabiendo lo que representa, como dice Marc, a ver, ¿qué está pasando? O sea, esto no es prioridad para los gobiernos, porque esto no empezó ayer, empezó desde los sexenios pasados. Bueno, aquí, como bien lo dice Ricardo, la Ciudad de México concentra la capital económica más fuerte a nivel nacional y bueno, ese trasiego que hay de la parte sur a la parte norte, atravesando toda la República Mexicana, los transportistas en sí, las empresas que se encargan de este negocio, tienen que enfrentar a 19 cárteles que tienen y que se han apoderado de toda la República Mexicana. Entonces no hay una zona que tú ¿Qué es lo que más se roba? Pues todo es comercio, o sea, todo es factible de robo. Sí. Autopartes. Carros, pues sí, ya ves que ahora ya se modernizaron con el de andar trasladando a las personas de manera irregular, mercancías que vienen de los estados que son productores agrícolas, a donde le peguen. Ahora, desafortunadamente, en esos niveles que hay entre los propios cárteles, pues van controlando todo, van haciendo de todo y es un problema que si no hay una coordinación entre la autoridad y las empresas y las cámaras y las asociaciones responsables de este tema, pues no vamos a lograr mucho. Ahora, debe de avanzarse también en materia de la tecnología, que es fundamental. Un último comentario, Gonzalo, sobre este reportaje. A mí yo creo que algo que tendremos que destacar es, el transporte de carga en México de por sí es complicado, las distancias son complicadas, carecemos de una infraestructura carretera adecuada para que sea de manera eficiente el traslado de las mercancías, y si a ello le sumamos este tema de la inseguridad, que insisto, no es nuevo, pero que se ha venido agravando en los últimos años, nos encontramos con un problema económico muy fuerte, sobre todo en regiones que necesitan ese trasiego de las mercancías. Sí. Estamos hablando de Sinaloa, estamos hablando de Guerrero, estamos hablando del sureste en general del país, y que no tengamos esa movilidad, básicamente somos una economía ahorcada. Sí. Este artículo se publicó en la última edición de el Bloomberg Business Week. La más reciente, la más reciente, bueno, pues, no, pero se oyó eso. ¿Pero cuándo sale la siguiente? No sabemos, La siguiente, ¿cuándo sale? Ya, ¿no? No nos adelantemos. La siguiente semana. La siguiente semana, y aquí encuentran este artículo. Nos despedimos en este momento, Ricardo, que ahorita va a regresar. Vamos a hablar sobre desapariciones en unos minutos. Y continúa con nosotros, Armando. Gracias, Gonzalo, y nos vamos a un corte, así que no se vaya. En caso de sismos debemos estar preparados. Identifica las necesidades de tu familia y prepara una mochila para casos de emergencia. En ella incluye lista de teléfonos de emergencia, un silbato, navaja, una linterna, cubrebocas, una USB con todos los documentos importantes de tu familia, como acta de nacimiento, pasaporte o CURP. Fotografías de miembros de la familia y tus mascotas, por si alguno llega a extraviarse. Agua y alimentos para 4 días. Botiquín. Recuerda que la prevención comienza en casa y es tarea de todos. Prevenir es vivir. Un programa enfocado al análisis de las políticas del presidente Donald Trump, las decisiones en su administración y su repercusión en la vida de los estadounidenses. Bloomberg Markets, Balance of Power, lunes a viernes, 11 de la mañana. En el financiero Bloomberg, contamos historias. Yo creo que en las últimas décadas se han hecho varias reformas electorales y siempre... Todas sin excepción han sido demandadas por la oposición. Esta es la primera vez
que parecería que no hay gran cuestionamiento después de las elecciones. Hoy lo ¿Cómo que tenemos- lees que se quiera hacer esto? Mira, creo que la razón de ser de esta reforma, hasta donde yo alcanzo a ver, tiene que ver con los costos del sistema electoral. A ver, tú me dices, es caro por distintos motivos. ¿Dónde podrían Mira, adelgazar? te pongo un par de ejemplos. ¿No pensaste en renunciar? En el financiero Bloomberg, contamos historias. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gabinete de Seguridad. Antes de irnos al corte, ustedes escucharon pues la información de cuáles son las carreteras más peligrosas del país, y la verdad es que cuando uno ve el mapa completo dice, pues todas las salidas, todas las carreteras que salen de la Ciudad de México, pues son peligrosas, y obviamente carreteras en el norte del país, y muchas de estas carreteras son las carreteras más importantes para el flujo de bienes, pero también flujo de personas. Entonces la gran interrogante es cómo siguen las empresas llevando a cabo su trabajo de mover mercancías, de mover gente ante esta realidad. ¿Cuáles son las estrategias tecnológicas? ¿Cuáles son las estrategias operativas que están implementando? Por eso le agradezco y me da mucho gusto que me acompañen el día de hoy Víctor Manuel Presichi Amador. Él es de ANERPIB. ANERPB. Descríbenos qué es ANERPB. Gracias, Ana María, y muchas gracias por la invitación. ANERPB es la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular. Básicamente, las principales empresas que nos dedicamos al monitoreo y rastreo, estamos dentro de la asociación. Somos 40 empresas. La mayoría de nuestros clientes, por la naturaleza de la tecnología, pues está sesgado hacia empresas de transporte, de reparto, Entonces, ustedes distribución. saben exactamente lo que está pasando. Traemos muy buena lectura, Ana María. Sí. A ver, también nos acompaña en esta mesa, y le agradezco mucho a Fausto Delgado, que también viene de otra organización que donde tuve la oportunidad de hecho de participar y desayunar con ustedes, con la MEFS. AMESP. Sí. Muchas gracias, Ana, gracias por la invitación. Bueno, pues AMESP es una organización de compañías trabajando en México, las principales compañías de seguridad. Y pues bueno, nosotros hemos vivido a lo largo de todos estos años la evolución de este fenómeno, ¿verdad? Sí. Porque nosotros damos el servicio, proveemos el servicio de seguridad a través de tecnologías, personal. A ver, entonces empecemos, y de nuevo, gracias aquí a mi colega que sigue con nosotros, Armando, colega de Gabinete de Seguridad, empecemos. Yo veo estos datos, en cualquier otro país esto sería un mega escándalo. O sea, ¿cómo puede ser que tantas carreteras se consideren tan inseguras y ustedes, las empresas privadas, continúan haciendo negocio? Y hay maneras de tratar de proteger el flujo de bienes y de personas. ¿Qué están haciendo? Sí, mira, yo creo que en México pues también es un mega escándalo, Ana María, aunque tal vez fuera del sector a lo mejor no ha trascendido tanto, pero es una situación bastante crítica, grave. Las empresas que estamos vinculadas al tema del transporte y asociaciones. ¿Pero qué hacen? Bueno, obviamente nuestro lado está muy vinculado a la parte tecnológica. Los sistemas de rastreo satelital, los GPS, pues son una herramienta natural para la empresa transportista, no solamente por tema de seguridad. Muchas veces nos visualizan a nosotros, bueno, es que el GPS es para cuando te roban y lo encuentras. Es para saber dónde está tu novio o tu esposo. Eso, son otras aplicaciones. ¿Sí? El servicio cuesta más cuando se contrata para eso, pero también se está usando. Pero sí sirve en esta situación. Uno pensaría que sería la herramienta muy útil, pero pues ya a posteriori, porque pues te roban uno de estos camiones, vas a saber dónde está, pero ya se llevaron toda la mercancía. Sí, bueno, y actualmente también estamos batallando con otra situación que es el uso de los inhibidores de señal. En México hay una situación particular que no existe en la gran mayoría de los países del mundo, es de que no está regulado, no está normado. Entonces llega el Policía Federal muchas veces en sus operativos, encuentra a alguna persona que a todas luces pues se ve que viene o está involucrado en algún delito, le encuentra un inhibidor de señal, el cual no tiene una aplicación civil justificada para traerlo, para portarlo. ¿No es ilegal eso en México? No lo es. ¿A poco? Es increíble, pero no lo es, y entonces pues estamos trabajando como ANERPB, estamos trabajando muy fuerte
para impulsar esta ley, apoyado con la Cámara Baja y Cámaras Altas. Vamos avanzado y esperamos tener un buen resultado para finales de año. Oye, Fausto, ustedes como las empresas de seguridad, pues desafortunadamente quiero pensar que les está yendo muy bien en este ambiente donde se requieren muchos servicios, pero al mismo tiempo es un gran reto. Claro. ¿Cómo ayudan a sus clientes? Por supuesto. Realmente en nuestro sector, pues la intención es ir de la mano con nuestros clientes en esta problemática. No se trata solamente de imaginarnos, ¿no? Y antes de entrar al foro, platicábamos un poquito las estrategias, ¿no? Incluso innovaciones, imaginarnos. En una situación así que ya es crisis, ya es crisis. Entendamos dos partes, Ana. Primero, las autoridades, desde luego, sabemos que es una obligación, ¿no? Garantizar la parte de la seguridad, pero también en el sector privado hay acciones que nosotros como proveedores de servicios, ayudando a las empresas, pues trabajamos en sus procesos, en planes y programas de seguridad, con herramientas. A ver, tú perteneces a una empresa que mueve valores. Ese ha de ser de los grandes retos en este país, ¿no? Así es. es. ¿Cómo mueves valores en donde en cualquier momento te llega un comando de 20 personas, por más blindados que estén estos camiones? ¿Qué están haciendo? Claro, siempre hay una programación para todo. Trabajamos mucho con inteligencia, hablamos de rutas, hablamos de horarios. ¿Tienen sus propios centros de inteligencia para recabar inteligencia? Claro, por supuesto. ¿Sí? Tenemos fuentes internas y fuentes externas. ¿Sí? Trabajamos mucho hacia la parte de los procedimientos con los clientes, planes y programas que dan seguimiento, que dan certeza a esas rutas. Pero aún así, ¿cómo puedes darle certeza a una ruta cuando sabes que las probabilidades de que vaya a haber un grupo de personas, por más inteligencia que tengas, de todos modos te están deteniendo los carros blindados y se los llevan? Estoy muy frustrada con este tema, obviamente, como puedes notar, pero ¿qué están haciendo? O sea, ¿cómo están literalmente anticipando en dónde podrían asaltarlos? Claro, tenemos información, hay que hacer uso de la Big Data, también hay mesas de trabajo con las autoridades, tenemos medios de contención que también nos ayudan a retardar estos eventos. Sí. Armando, a ver, tú has trabajado dentro del gobierno, has visto estos temas. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llegó a un momento en donde la mayoría de estas carreteras, de las más importantes del país, se consideran entre las más peligrosas? Bueno, aquí el problema que estamos viendo es que pues las organizaciones delincuenciales ya encontraron otra alternativa. Lo platicábamos ahorita en la antesala con Víctor, de que pues, ya no se les está dejando realizar su actividad, entre comillas, normal, cuando les pegaron al tema del hidrocarburo. Ya no están secuestrando tanto, ya no están traficando drogas, entonces están dedicándose a eso. Entonces ahora pues le están, como dicen en el argot policial, pegando fuerte a lo que es el esquema del autotransporte. Pero dentro de la nueva reforma que se está llevando a cabo en este momento, ¿quién tendría o qué institución tendría la responsabilidad de esto? ¿Seguridad Ciudadana? La Guardia Nacional, o sea, ¿cómo resuelves esto? Bueno, aquí lo que dice el Código Penal Federal simple y sencillamente es que depende de dónde se haya llevado a cabo el incidente. Sí. Hay autoridades locales en el ámbito de los estados, luego el esquema cuando realmente debe de ser un delito federalizado por la parte del órgano federal. Pero eso en sí se presenta un desorden, ¿no? Pues sí, porque generalmente en esa pelea de ver quién trae el asunto en las manos siempre hay un choque entre la autoridad estatal y la autoridad federal. Lo que deberíamos de ver un poquito más es de la forma en que en ocasiones, para no sacar datos que impacten tanto, se maquillan las cifras, hay hacia adentro un manejo de la información, nadie quiere decir realmente lo que está pasando, pero hay una situación que me voy a ir un poquito más allá, que va de la mano también con el actuar de las empresas transportistas cuando a los conductores, pues a veces por ahorrarse el viático se van por la vía libre, y eso también permite de que las propias bandas, los que son criminales locales, pues ya los estén esperando en algunos tramos donde no haya señal. Nos queda 2 minutos para este bloque. Comentario final. Bueno, yo creo ahí, ampliando un poquito lo que comentaban, clave hoy por hoy es la prevención, es el cuidado, es el implementar protocolos de seguridad en el transporte, no dejar que circulen libremente, sino tener ya una política muy clara, rutas, horarios, lugares donde pueden descansar, el estar monitoreando, avisando, porque
si logramos que las unidades, la detección oportuna, el apoyo de la Policía Federal normalmente es muy bueno mientras se mantenga la unidad dentro de la autopista. Una vez que sale, lo que estamos viendo en Puebla precisamente, que es el estado con mayor crecimiento, las bandas delincuenciales roban la unidad e inmediatamente desplazarla a alguna de las poblaciones locales, donde infelizmente cuentan con el apoyo y respaldo de los mismos pobladores, donde pues se ve abiertamente que la escala de valores pues está totalmente desvalorizada, ¿no? Ya con este ejemplo que nos acaba de presentar, se vuelve casi imposible imaginarse que esto pueda reducirse su incidencia a corto plazo. Un último comentario, Fausto. Claro que sí, Ana. Pues la delincuencia ha evolucionado. Ese es un hecho. Los delincuentes que teníamos hace 10 años, no vamos muy lejos, han evolucionado utilizando herramientas. Sí. Entonces, mi último mensaje sería, las organizaciones, al igual que esas bandas delincuenciales, tienen que evolucionar, evolucionar en sus técnicas. ¿Tienes fe que eso va a suceder? Han evolucionado, ¿sí? Han evolucionado, Ana. Hay autoridades y hay organizaciones productivas que han evolucionado, que han adoptado culturas de seguridad que les ha funcionado. Entonces, es que lo que está funcionando ahorita es que cada quien asuma la responsabilidad de la seguridad de sus productos y de sus bienes, entonces, y de su gente. En coadyuvancia también con las autoridades, Ana. Oigan, les agradezco muchísimo y acompáñenos, o sea, díganles a sus organizaciones que nos encanta tenerlos aquí dándonos información para nuestro auditorio, y de veras yo sigo muy frustrada, yo me llevo hashtag frustración. Entonces les agradezco, porque parte de lo que estamos tratando de hacer en este programa es como ir anticipando cuáles van a ser los nuevos grandes retos. Entonces, si sabemos que esta situación está así en este momento, ¿sí? Estas son las carreteras más peligrosas. Sabemos que se está reestructurando por completo las estructuras de seguridad nacional y seguridad pública en el país, que tiene un impacto en las estructuras policiales y de inteligencia. Entonces, yo les pregunto rápidamente, las probabilidades de que incremente este tipo de delitos es altísimo, ¿no? O sea, esto no se va a detener aquí, rápidamente. Nuestra proyección es que va a seguir creciendo este año. Sí. Nosotros alertábamos ante la estrategia del combate del robo de combustibles, pues que iba a haber un desplazamiento, el cual ya estamos viviendo. Entonces, se cerraron las llaves en cuestión del combustible. Pues el siguiente delito, que es muy rentable, con un alto grado de impunidad, pues el transporte de carga. Armando, entonces en una siguiente mesa tenemos que hablar sobre qué está pasando en este delito en particular. Hay que crear una unidad especial, mi querida Ana María, en materia de la protección a las carreteras de nuestro país, y que no únicamente abarque carreteras, porque ya tenemos ubicado qué es lo que entre comillas va a ser la Guardia Nacional, ya tenemos identificado hacia dónde se va la Policía Federal, pero este tema de manera particular está un poquito descuidado. Y seguramente el sector privado lo apoyaría muchísimo. Por supuesto, y que cuide carreteras, puertos y aeropuertos. Pero una unidad especial dentro de la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública Federal sería un punto importante que beneficie a los entes privados. Oigan, entonces muchísimas gracias, y de nuevo los espero aquí en Gabinete de Seguridad, y mándenos temas. De hecho, si a usted le gusta tuitear y nos está viendo, @AMSalazar. Nos vamos a un corte. Gracias. La tradición de la fiesta brava en México y el mundo. La tauromaquia vista desde diversos ángulos culturales y de negocio. Un espacio para toreros, rejoneadores, ganaderos y aficionados. De animales bravos, hombres valientes, buenos vinos y ganaderías de prestigio, que se mezclan para tener un buen tiempo de toros. En el financiero Bloomberg contamos historias. Tiempo de Toros con Rafael Cue. Viernes 8:30 de la noche. Retransmisión domingo 8:30 de la noche.
Gracias por continuar con nosotros aquí en estos últimos minutos de Gabinete de Seguridad. Y vamos a otro tema. Las desapariciones, tenemos un reporte sobre el tema de las desapariciones que se están llevando a cabo en este país. Este próximo lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se le presentará un diagnóstico nacional forense, es decir, un aproximado, fíjese, un aproximado de las fosas clandestinas que se han localizado. Veamos esta nota. Este próximo lunes al presidente Andrés Manuel López Obrador se le presentará el Diagnóstico Nacional Forense, es decir, un aproximado de las fosas clandestinas que se han localizado a lo largo y ancho del país y el número de personas que se han encontrado en estos lugares. Adelantar también un poco, también información que se dará próximamente el lunes sobre el Diagnóstico Nacional Forense. Yo decía que había tres vacíos principales de información: el registro de personas desaparecidas, que como ya les decía se está trabajando en él. En segundo lugar, el tema de fosas clandestinas, que lo seguimos haciendo en tiempo real a partir de diciembre a la fecha, y abrimos un espacio de oportunidad para poder cruzar el histórico que tenemos. Y eso seguramente llevará sus tiempos y nos sentamos con calma a revisarlo. Y en tercer lugar, el tema de la emergencia forense. Durante la presentación del informe Violencia y Terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Artículo 19, el rector del plantel educativo dijo que en las desapariciones forzadas no solo participa la delincuencia organizada. Porque además de matar, las fuerzas federales también desaparecen personas, y es lo que documenta este informe. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio 32 recomendaciones a los soldados por desaparición, con un total de 94 víctimas entre 2006 y 2017. De estos asuntos, los impartidores de justicia dictaron 36 sentencias contra soldados por crímenes contra civiles, 4 de ellas por desaparición forzada de personas. Se han observado 618 fosas clandestinas con 1.829 cuerpos y 45.381 restos o fragmentos. Esta cifra podría aumentar a 817 fosas, 2.229 cuerpos y 93.296 restos o fragmentos de personas en 23 entidades de la República. Lo reportado por las fiscalías del país son 1.606 fosas, de las cuales fueron exhumados 2.489 cuerpos y 584 restos o fragmentos de personas. Sin embargo, se necesita un cambio en la estrategia del combate a la delincuencia. Por ello, desde Naciones Unidas se pronuncian por un cambio en la estrategia al combate a la delincuencia organizada. Erradicar los niveles de violencia prevalecientes con un enfoque de derechos humanos. Este informe nos muestra claramente cómo el número de fosas clandestinas se relaciona estrechamente con otros indicadores de violencia, por ejemplo, especialmente con la tasa nacional de homicidios. Se necesita un registro nacional de fosas, desde las clandestinas hasta las fosas comunes que existen en los cementerios y panteones del país. Otra de las recomendaciones es que se abra la información. Es avanzar en la generación de sistemas de registro de información, archivos, transparencia, acceso a la información. A la clandestinidad de las fosas no se debe agregar la clandestinidad de la información. Es urgente contar con información fiable, homologada, sin estas discrepancias mencionadas, información accesible. Con información de Francisco Rubio, El Financiero Bloomberg. A ver, qué fascinante reportaje. Fascinante por varias razones. Uno, es casi inimaginable entender que en México hay que 40,000 desaparecidos, ¿sí? Eso ya en ningún país donde no está en una guerra civil, en una guerra, tiene esos números. Entonces, habla Ricardo, gracias Ricardo por continuar con nosotros, nuestro miembro del Gabinete de Seguridad, hablan de cosas básicas, porque ¿a poco no había una base de datos? No, sí, la ONU está haciendo una serie de recomendaciones y dice uno, neta, eso ya
¿Por qué no se hizo antes? No, sí existe. Estas cosas existen. Existen desde el sexenio pasado. Existe el registro. Este registro no lo inventaron, no se inventó hace 6 meses. Existe de años atrás. Y existe la información de años atrás. Existe ¿Pero el qué registro. información existe? ¿Existe que están cierto número de personas desaparecidas? Está, desde luego, depende de qué tanta información los familiares que hacen la denuncia proveen. Están los nombres, edades, cómo iban vestidos, dónde fueron la última vez que se vio, dónde es probable que hayan desaparecido. Eso forma parte de una base de datos que lleva, en este caso específico, la CENAPI de la Fiscalía, en la que concentra la información, porque la información la proveen las procuradurías estatales. También hay un registro de fosas, no están inventando el hilo negro. Había un registro de fosas geolocalizadas, georreferenciadas, y había un sistema de registro. O sea, no es que no haya información. Sí se necesitan capacidades de investigación. Los estados, las policías estatales necesitan dedicar más personas para investigar, para localizar, mejorar el sistema. Cuando una persona que no está desaparecida y aparece, los familiares no la reportan. Y desde luego hay nuevos que se van sumando, otros que salen de la lista, etcétera. Pero todas esas cosas existen desde hace tiempo. Entonces, estas declaraciones son políticas, Roxana. También quisiera subrayar, a mí me parece muy interesante cómo están tratando de vincular el tema de las 40,000 desapariciones del país con las Fuerzas Armadas. Casi siempre en estos discursos están hablando de desapariciones que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas, y yo no tengo ningún dato que me diga que la mayoría de estas desapariciones tienen que ver con las Fuerzas Armadas, pero en fin, a ver, Roxana. Bueno, es eso de las Fuerzas Armadas y las desapariciones, ya es como un discurso de la Guerra Fría. A ver, vamos a ser serios y vamos a pensar qué pasa. Y tenemos que poner esto en contexto. Recordemos que los grandes cárteles, cuando se les estuvo descabezando en el sexenio de Calderón, empezaron bueno, toda esta gente que se quedó como pequeñas células delictivas en los estados, empezaron a hacer secuestros y desapariciones. Muchos de los migrantes, inclusive, fueron víctimas de estas desapariciones porque, bueno, el propio Chapo Guzmán los usaba para poder hacer sus túneles, y eso está documentadísimo. Y luego los mataba. Entonces, tenemos no solamente nuestros desaparecidos, tenemos los desaparecidos de Centroamérica y de toda la gente que pasa, y de alguna gente que ha pasado en México. Yo creo que este tema de los derechos humanos y de las desapariciones tenemos que ponerlas en contexto. Sí tenemos un grave problema, como decía Ricardo, tenemos bases de datos, pero no las hemos actualizado. El sexenio pasado creo que lo olvidamos. Es inconcebible, 40,000 desaparecidos. ¿Por qué no hubo un momento en que alguien se sentó y dijo, saben que esto no puede seguir? Es un problema de legislación, es un problema de falta de credibilidad. O sea, desde tu óptica, tú estuviste en la Procuraduría, seguramente veías estos temas en diferentes momentos. ¿Qué pasó? Sí, el problema de los desaparecidos en México y la lista famosa de los desaparecidos es añejo. Y es un problema que, como bien dice Ricardo, no ha estado exento de que en efecto existan controles. Es más, en los últimos años inclusive se dotó a todas las procuradurías del país de un software que donó la Cruz Roja Mexicana, que se llama MPM, en donde se registran datos ante-mortem y post-mortem, en los que se supone que se puede cruzar la información que se pueda obtener de algún cadáver que se encuentre con los datos que se estén proporcionando y pueda permitir la identificación de personas. Uno de los problemas, desde mi punto de vista, que ocurrieron en el tema de desaparecidos, concretamente en México, es que hasta hace muy poco tiempo se ubicó exactamente donde tenía que estar. Es decir, el problema de los desaparecidos es un problema que compete a las policías, a las policías preventivas concretamente, que son quienes pueden tener un despliegue regional que permita localizarlos. Pero durante muchos años esto se le confió a las procuradurías indebidamente, porque las procuradurías no tienen la función, ni la infraestructura, ni la capacidad de buscar desaparecidos. Las procuradurías investigan la comisión de delitos, pero no debieran buscar desaparecidos. Y sin embargo, durante muchos años fue una responsabilidad que se dejó a las procuradurías que no cumplían, porque se hacían búsquedas de gabinete, búsquedas por oficios, y no se resultaban absolutamente nada. Quiero brincar a otro tema antes de que se acabe el programa, porque me pareció esto salió en la portada del Financiero el día de hoy, porque se presentó un sondeo realizado y publicado por nosotros aquí en el Financiero,
Luego, después de las negociaciones entre los representantes del gobierno de México y Estados Unidos y el porcentaje de mexicanos que considera que el país debe cerrar su frontera a la migración, pasó, fíjese, de 54 a 63%, es decir, aumentó el rechazo ciudadano de migrantes en México y creció el apoyo al cierre de la frontera, en tanto que el 68% de los encuestados está diciendo con el envío de la Guardia Nacional a la frontera sur para tratar con los migrantes, pues están de acuerdo, mientras que solo el 29% estaría en desacuerdo. A ver, Roxana, fascinante. O sea, a mí me impresiona esto, porque es un cambio dramático en la percepción sobre los migrantes y en cierta forma, a ver, no sé, alguien que quiera comentar sobre eso, bueno, a mí me asusta, Roxana. No, pero, a ver, además, lo que es impresionante es que México es un país de migrantes. O sea, es muy interesante cómo se ha comportado últimamente. A mí me llama la atención que en mayo disminuyó un poco esta animadversión, por decirlo de algún modo, y siento yo que fue en gran medida el discurso de López Obrador acerca de, bueno, vamos a ayudarlos y tenemos un compromiso humanitario. Ahora vuelve a ascender esta animadversión y lo preocupante aquí en todo esto es que, bueno, no olvidemos, no nos podemos comparar, pero en la Gran Bretaña el Brexit ganó precisamente porque la gente estaba muy asustada y ni siquiera nuestra economía se puede comparar con la de ellos cuando tenemos un 80% menos de empleo en estos tiempos. Entonces yo creo que la gente ve peligrar su situación económica. Y a lo mejor a mí me da la impresión que están escuchando también el discurso de Donald Trump. Oigan, compañeros del Gabinete de Seguridad, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ricardo, Roxana, Jorge, y le recuerdo que ahí puede ver esta repetición de este programa más tarde, en unas 2 horas, y este sábado a las 9 de la noche. Aquí los esperamos la semana que entra. Yo soy Ana María Salazar, hasta luego.